pero mencionan que las joyas preciosas especialmente nombradas de las que usan la realeza extranjera, los zapatos y vestidos a la moda, que pese a supuestamente traídas de continentes más allá del mar, el té y las habillas de té, más caro que su mismo peso en oro. Pregunta Piske que qué es eso, pero ya está, es que como lo acaba de decir, esos son artículos que el príncipe Lennox les comisionó, y todos los artículos fueron preparados pero no tuvieron respuesta, y viendo los artículos parece que fuesen para la princesa, así que no le quedó de otra que contactarla de esa manera. Instantáneamente se crea un silencio y, mientras Jess se inclina, dice que solo espera que le pueda pagar rápidamente y reciba sus artículos. La protagonista continúa en silencio, y piensa que no es el duque o Izar para querer proteger su reputación, y está segura de que Lennox no pediría algo como eso para ella, y no tiene sentido para el gremio de asesinos no contar con esa información. Y por otro lado está Verndia, que piensa en Lennox Sirkisia. ¿Por qué ese idiota está molestando así a la princesa? Y Verndia llama a la princesa, pero la protagonista toma la mano de este, y el silencio continúa, mientras recordamos un poco más atrás, cuando el duque le decía a la protagonista que no sabe cuáles fueron sus intenciones al intentar contactar a la princesa, poniendo un pero, preguntando que qué le parece establecer una señal entre ellos. La protagonista se quedó pensativa, pero dijo que no será capaz de seguir cosas complicadas, y ésta le preguntó qué le parece tomarse de las manos. El duque le preguntó que qué decía, y la protagonista dijo que en esa cafetería no cree que alguien sea capaz de ver que se toman de las manos debajo de la mesa, pero ésta suspiraba, porque si le incomoda entonces no, pero el duque dijo que no, no le incomoda, y le parece perfecto, y esto mientras nos hacen saber que tiene un interés propio al 1000%. Pero aquí en el presente piensa que además, porque es el único que es consciente, pero Piske nos hace saber que está fingiendo estar sorprendida por esa lista, pero la verdad es que ha visto eso antes, mencionando que en su vida pasada esa lista y notificación fueron enviadas a la mansión del duque, y le intimidó que tuviera que pagar tanto de golpe, así que contactó con ellos para preguntar si sería posible cancelar algunos artículos, pero Lennox le abofeteó duramente y se enfureció, mientras le preguntaba sobre por qué había cancelado arbitrariamente los artículos que había pedido para Lilian. Y si lo piensa con calma, eso no son productos que Lennox pudo haber pedido con su limitado conocimiento, y alguien debe haberlo animado a comprarlos. Pero Jess llama a la princesa, y Piske se sorprende y dice que lo siente, y es solo que estaba un poco sorprendida, y dice que no cree que esos artículos sean para ella. Nuestro queridísimo Jess muestra sorpresidad y pregunta si de verdad, porque entonces esos artículos ordenados por el ducado no son de la princesa. Pero sonríe y suspira, porque ahora que lo piensa, él pregunta si no hay otra princesa en el ducado ahora, ¿por qué no se ha acostumbrado aún? Así que pide disculpas. Pero la protagonista, quien sigue viéndose tímida, dice que sí, y supone que la orden fue para Lilian. Jess pone un pero, porque dado su temperamento siempre que tiene la oportunidad codicia todo tipo de cosas caras. Ante esto Piske pide disculpas, y le pregunta que a qué se refiere con eso. Jess suspira y le pide que no se preocupe, porque solo murmuraba para él, y no se dio cuenta haya cometido un error, ya que conoce personalmente a la señorita Lilian, y se disculpa. Aquí el duque es quien pone la mano encima de la protagonista, y le pregunta que cómo que se disculpa, ¿por qué no cree que eso sea suficiente? Y algo enojado pregunta que cómo cree que un mísero comerciante se pueda salir con la suya al criticar a la princesa, pero Jess dice que no es así, y como dijo, conoce personalmente a la señorita Lilian. Así que sus palabras salieron antes de que se dé cuenta y nunca fue su intención criticar a la princesa. El duque del Estire continúa viéndose muy serio, y le pregunta si él quiere que él se crea eso, pero Jess dice que en cualquier caso, pide que por favor le pregunte a la señorita Lilian sobre él, porque eso será prueba suficiente. Pero instantáneamente se crea un silencio, y vemos que alguien intenta tomar esta taza de té, pero el duque muy relajado dice que suficiente actuación, y es molesto seguirle el ritmo, porque cuando dijo que quería encontrarse con la princesa, pregunta si hablaba de Lilian desde el principio. Piske se sorprende y le pregunta que qué dice, viéndose el duque muy sorprendido, pensando que la actuación continúa, pero Jess dice que no le ha mentido, y todo lo que ha dicho hasta ahora ha sido verdad, pero el duque dice que entonces, le pregunta si admite que tuvo la intención, gritando la protagonista que es mentira, y pone su mano encima de la del duque,
diciendo Pisque, que no cree que alguien tan vicioso como él conozca a Lilian, porque nunca ha escuchado algo así de Lilian, dibujando la protagonista letras en el dorso de la mano del duque, exactamente el collar. Y Verndía se queda algo pensativo, pero dice que ahora que lo piensa, porque es sospechoso, y dijo que, porque escuchó que la princesa Lilian dijo que tenía el collar de Keitan, y pregunta si alguien que fuese cercano a la princesa diría algo tan peligroso, porque no hay manera de que su gremio Black Moon no sepa qué tipo de artículo es, pero aquí la protagonista le susurra al duque y le pide que oiga, porque su gremio se llama Blue Moon, no Black Moon, y el duque suspira y dice que es verdad, y mientras sonríe dice suponer que se equivocó accidentalmente y no estaba familiarizado con sus nombres, y esto con mucha ironía, dejando a Jess en silencio. Pero dice que si le dejan encontrarse con la princesa Lilian les dirá más sobre el collar, porque si es algo que la princesa Lilian ha tenido desde muy joven sus palabras serán probadas. Y ante esto el duque piensa que ese collar, se pregunta si la princesa Lilian lo tiene, y Pisque se queda en silencio, pero dice que si realmente es un conocido de Lilian. Le pregunta que por qué no solo va a ella directamente sin usarla de intermediaria. Jess dice que eso es. Dice que es porque es una vieja amiga, tan importante que no le gustaría avergonzarla, y además no le gustaría causar un malentendido, y no importa cuánto ha intentado contactar con Lilian, ella no le ha respondido, diciendo el duque entonces, porque primero debe revisar la información del collar ahora mismo, y si resulta cierta le arreglarán un encuentro con la princesa Lilian, pensando ver que esa persona probablemente piensa que la información sobre el collar les es de valor, ya que la princesa le acompaña. Pero Pisque llama al duque, porque si solo escucharan las palabras de esa persona y no le hacen una promesa, pregunta que qué hay de Lilian, pensando el duque que honestamente lo que le preocupa es la princesa. Y dice que por supuesto, y si es la familia de la princesa no pueden ponerla en peligro, pensando también que esa actuación de no sé nada, es tan perfecta, que le hace pensar que realmente no sabe nada, diciendo Verndía que en un espacio público enfrente de él y la princesa, y si hace algo estúpido su cabeza volará, bajo esas condiciones puede arreglar una cita. Jess se queda en silencio, pero dice que está bien, pasando a días después en el ducado de Silquicia, donde alguien llama a la princesa Lilian, misma que pregunta que qué sucede, y aquí llega esta criada que teníamos muchos capítulos sin ver, diciendo que eso, porque ha llegado una carta. Lilian pregunta que cómo que una carta, o que de quién, diciendo la criada que eso, y la mandó la princesa Pisque. Lilian le pregunta que qué dice, y se la arrebata mientras le grita que se la dé. Y mientras la lee se pone algo sombría, preguntándose que cómo se atreve a hablar de una imitación, pero pasamos a otro sitio, específicamente aquí vemos que Cecil le da la bienvenida a la princesa, y le pide que espere en la sala de recepción, porque ella le guiará. Quien ha llegado es Lilian, mientras Cecil dice que si ella le está acompañando, refiriéndose a la criada que fue realmente una estúpida en el comienzo de la historia, Cecil le dice que ella debe quedarse. Pero vemos que Lilian, como si fuera una costumbre, lleva su mano a su cuello, y le pregunta si quiere que se quede en la sala sin nadie que cuide de ella. Cecil dice que sí, y si necesita ayuda, ellos están ahí para ayudarle, porque al duque no le gusta que haya extraños merodeando por el ducado, o le pregunta si prefiere esperar a que regrese el duque y obtener su permiso. Lilian se encuentra entre la espada y la pared, pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde Lilian llega ante Pisque, quien se encuentra disgustando una taza de té, y Cecil dice que entonces, pide que le llamen cuando termine la conversación, encontrándose Lilian con su hermosa hermana, y Lilian le grita que ella, mientras la protagonista le mira como un aire de superioridad sin tener que decir nada, pero Lilian le dice a Pisque, que si tiene algo de que hablar le pide que vuelva a casa, porque si continúa así solo seguirá causándole problemas al duque Lestire, pero nuestra hermosa protagonista le pregunta a su ridícula hermana que por qué no se sienta, pero le hace saber que si le gusta estar de pie no importa, y se pregunta si ella cree que volverá a esa casa aún sabiendo lo que le pasaría, porque cuando pasó por Magma incluso movilizaron soldados para detenerle. Pero Lilian se ha sentado, y como toda una grosera le pregunta si no le da vergüenza, porque Logan le recogió de la calle pero todavía es una princesa, y entró en la casa de un hombre antes de casarse. La protagonista continúa muy serena,
y esta dice pensar que había ido a hablar de la carta. Lilian se estremece y dice que es una carta, y de todos modos, le pregunta que quién se lo va a creer, y la protagonista nos muestra esta hermosa sonrisa, y le hace saber a su hermanita que si realmente va a discutir eso, no debería estar ahí, porque solo entonces tendrá que decir, Lilian, realmente el agua bendita se marchó de manera extraña en la ceremonia de confirmación, es una pena, y esto mientras Lilian muestra un gran disgusto, pero dice que ella, y pregunta que cómo diablo supo de eso, porque de ninguna manera, al duque del Estire, y la protagonista dice que no, y sabe que el duque le crió y se puede poner en ridículo ante el dios Vicente, porque está segura que el duque se uniría rindiendo honor a sus antepasados, y pregunta si no sería grosero decir eso, pensando esta misma que no sería mala idea que le diera algo de información por eso, mientras nos hacen saber que si en la ceremonia de confirmación el agua se tiñe, es considerado un muy mal presagio, y sería un golpe fatal para la imagen de Lilian, la pobre y lamentable princesa que encontró a su familia después de muchas dificultades. Sin embargo, porque cuando recibió la carta acudió rápidamente, pero Lilian vuelve a llevar su mano a su cuello y dice que entonces, y pregunta que como demonios, pero Pisque dice que no le gusta difundir la estupidez de las personas como ella, pero, y Lilian se altera y le grita, y le pregunta que de qué está hablando o que si cree que es la culpable de los rumores sobre su mal comportamiento, porque el rumor se difundió por una buena razón. Pisque se queda en silencio, y esta menciona a Logan, Isar y Lennox, porque incluso dijeron que no podían tener una relación amistosa con ella solo por lo que había sucedido hasta ahora, pero Lilian, recordando a nosotros esta actuación, porque lo mejor que le ha pasado a ella es lo que está sucediendo ahora, siendo aquel entonces. Cuando Lilian dijo que tan pronto como regresó se enojó con la familia que estaba muy preocupada por ella, porque la fuente de los rumores fue el festival de poesía, y si esa chica se disculpa entonces, viendo nosotros que la protagonista vuelve a sonreír, y esta menciona que no mejor, porque ahora que es así ya no tendrá que preocuparse más, y esta dice que no gracias, porque está cansada, así que dejará de hablar de eso, y ella pregunta que qué pasa con el collar. Lilian le pregunta a su hermana que de qué está hablando tan de repente, porque como princesa ella tiene más de un collar, pero la protagonista le dice que ella tiene ese gran collar de esmeralda, esta le pregunta si no es verdad. ¿Por qué dicen que lo tiene desde antes de llegar Lilian? Se ve muy sorprendida, y le pregunta que qué dice, y le pide esperar, pero la protagonista le hace saber que alguien le vio con ese collar justo antes de que ella regresara a Sirquicia, y esta le pregunta que dónde lo escondió, pero Lilian se ha puesto en pie y grita que ella pagó por eso, y es suyo. O le pregunta que por qué está buscando eso, la protagonista se queda simplemente en silencio y se fija en su mano, mencionando que es una mano que parece estar agarrando algo con fuerza alrededor del cuello de Lilian, y probablemente sea un hábito que surge cuando usa por mucho tiempo un collar, y es como la última esperanza de una niña que se queda sola en el desierto, diciendo Pisque, que desde que descubrió que el collar era el collar de Keitan, le pregunta si no intentó hacer uno falso, porque se teme que si descubren lo que tiene, la familia imperial lo confiscará como prueba. Lilian le pregunta que si acaso ella, y ésta le grita, o le pregunta si quiere quitarle todo lo que tiene, y ésta le grita nuevamente, porque ella solo es un reemplazo que recibió todo lo que era para ella, porque ella no estaba, pero lo aguantó porque era una pobre niña, pero ella solo sigue tratando de robarle todo, y su padre también, su prometido, y ahora el collar, y Lilian dice que y le pregunta que por qué, o que si cree que si lo encuentra y se lo da no le echarán, y ésta le pide que ni lo sueñe, pero Pisque, quien sigue muy calmada, le pregunta a su hermana que por qué ella está tan obsesionada, le pregunta por qué lo está, si ahora sabe que no son las reliquias de su madre. Lilian le pregunta que qué dice, y se sorprende, o le pregunta que cómo es, qué, y la protagonista continúa mirando, diciendo a esta misma que sí, su amigo se lo dijo. Lilian pregunta que qué amigo, y la protagonista dice que fue Jess. Lilian se enoja y dice que ese maldito bastardo de Jess, mientras mencionan que el collar y la niña deben quedar como evidencia en la habitación, y la razón por la que estaba en medio de algo así, recordando, cuando Logan dijo que Lilian y ella nunca podrá volver, porque lo comprobó con sus propias manos, y esto porque alguien tiró la evidencia para destruirla, y es posible que él, preguntando a Lilian que qué importa,
¿por qué ese collar es suyo? Y no importa si son las pertenencias de su madre o no, porque eso le protegió cuando estaba sola y sin nadie, y solo ese collar le protegió. Y esta pregunta que como que rumor, y le pide que haga lo que quiera, porque el collar esa vez también le protegerá, y la protagonista muy sombría dice que sí, lo entiende, porque Jess le dijo que siempre ella lo usaba, y su costumbre de sujetar con fuerza ese collar lo muestra, porque si fuera un collar de agujas venenosas, no hay forma de que eso hubiera sucedido, y el collar de Keita no era un collar de agujas venenosas. Esto sorprende a Lillian, mientras que la protagonista agarra su vestido pensando que sí, y el caso Leas fue una acusación falsa desde el principio. Pero bueno, inmediatamente pasamos a otro lado, donde entra Lia, preguntando que qué está sucediendo. Esta llega junto a Aiden, y el duque le dice a Lia que ella también llega temprano, incluso con un acompañante, pero Lia hace saber que él le pidió que vaya tan pronto como pudiera, y le pregunta si no es urgente, porque bueno, de todos modos, y tiene algo que decir, pero el duque dice que si es urgente, y si no lo es, no lo es, y es una historia importante. Lia dice que bueno, y pregunta también que qué pasa con la niña. El duque dice que la princesa Pisque tiene un fuerte dolor de cabeza y está descansando en su habitación, y además, porque todavía no sabe de cuánto puede hablar delante de la princesa. Pero pasado un segundito, Lia pregunta si quiere decir que realmente no era un collar con una aguja venenosa. Esta empieza a temblar y dice que lo sabía, y Leas no pudo haber hecho eso. Esta vuelve a repetir lo mismo pero gritado, porque Leas no pudo haber hecho eso. Y ese bastardo lo sabía todo pero mintió así, y dijo que vio a Leas tramando una traición, y entonces puede decir tonterías como si no hubiera hecho nada malo. El duque se mantiene algo serio y este se queda observando a Aiden. Lia también le mira, pero esta suspira y dice que lo siente. Aiden dice que no, porque él también ignoraba las acciones de su padre solo porque era joven, creándose un silencio en el lugar, silencio que duró un breve momento. Pero Lia dice que entonces, pregunta que qué pasa con el collar, porque dicen que Lilian o como se llama lo tiene, y entonces solo tienen que ir y robarlo. Esta pregunta si no es verdad. El duque hace saber que no es tan simple. Lia pregunta que por qué, o si lo es porque es una princesa, porque a él no le importa eso. Ella pregunta si no es verdad. El duque dice que probablemente a ella no le importe, así que puede hacerlo ella misma, pensando que de todos modos simplemente regresar y conseguir ese collar no cambiará nada, y el hecho de que el caso terminara con esa conclusión en primer lugar, quizás fue porque ese es el plan del emperador desde el principio. Pero Lia dice que esa información es realmente verdadera. Ella pregunta si no es cierto, o pregunta si no será falsa otra vez. El duque dice que es cierto, pero hace saber que el collar tiene la cerradura con signos de daños, y las iniciales GS grabadas en el reverso de la esmeralda, y se dice que cuando el collar es impactado una energía azul lo protege. Y esa es una característica que hasta ahora no se había visto en productos falsificados. Lia dice que así es, y es un hechizo que lanzó, y su niño rompió el collar una vez, así que se lo hizo para que no se volviera a romper. Pero el duque le pregunta si está destruyendo un regalo para la familia real. Lia grita que no, y eso es porque originalmente no iba a ser enviado para la familia imperial, porque el niño amaba tanto a Leas, que Leas le hizo un regalo con el color de sus ojos y su cabello. Preguntando al duque que cómo ocurrió eso, Lia dice que ella tampoco lo sabe, porque en ese momento debería haber hecho lo que fuera necesario para interrogar más a Diural, pero ese bastardo testificó que vio a Leas ordenando artefactos adicionales para el collar, pero dice que es inútil hablar del pasado ahora, pidiendo que hablen simplemente de lo que tienen justo delante de ellos. O le pregunta si descubrió el hechizo que le aplicaron a la princesa Pisque. Lia dice parecer un niño sin sangre ni lágrimas y bien, ya tiene la idea general, porque esa también es una de las magias prohibidas. Esto impacta al duque y preocupa muchísimo a Aiden, pero Lia le pregunta si recuerda el nombre original de la niña. El duque dice que todavía está un poco preocupado por esa parte, porque dadas las circunstancias, cree que pudo haber conocido a la princesa en el pasado, pero no recuerda nada, y se preguntaba si era porque era un recuerdo de cuando era muy joven, y le pregunta si está diciendo que todo fue un efecto mágico. Lia dice que bueno, y suspira recordando algo. Bueno, fue cuando le conoció, porque su nombre es, y ella exclamó adiós,
y preguntaba si era Pisquesilquicia, porque de lo contrario la habría reconocido cuando la vio por primera vez. Y era un hechizo que oscurecía la existencia de las personas, y superponiendo el hechizo varias veces, incluso arreglando algunos recuerdos falsos. El duque dice que entonces, y la persona que lanzó ese hechizo, Lía dice, que lo más probable es que quien lo hizo fuera Siona Tuberose, porque está especializada en el círculo espiritual y el ángulo de la visión, y ese es el problema, porque la mejor solución para eso es que quien lanzó el hechizo lo libere, pero el duque dice que quizás eso sea demasiado, y pregunta si hay alguna otra manera. Lía dice que existe, y puede usar un neutralizador para disipar la magia mental, preguntando Verndía si no eran las pociones mágicas su especialidad, o si puede confiar en ella, y Lía dice que sí, ella no puede, porque quería preguntarle a un amigo, pero hacer la medicina será difícil, porque tiene que conocer el principio exacto de la magia que intenta neutralizar, pero ahora que ha encontrado el principio, pero ésta le pregunta que por qué le mira así, mientras el duque le hace saber que es un poco extraño, porque acaba de hacer eso. Y ahora que se ha encontrado el principio se pueden fabricar más medicamentos, o le pregunta que cómo entendió los principios de la magia prohibida en tan poco tiempo. Lía dice que eso, porque así que, pero Aiden dice que es él, porque él proporcionó la información y Lía acaba de confirmarlo. El duque llama a Aiden, pero Lía dice que eso no tiene nada que ver con el culto, porque simplemente era información. El duque le pide a Lía que por favor no intervenga, y el duque aquí se ve de una manera extraña. ¿Y esto por qué ha desatado su fuego? Y le pregunta a Aiden si él era un adorador. Aiden dice que él, mientras se ve muy atemorizado, pero Lía le grita que se detenga, porque si él fuera un adorador no habría manera de que lo llevara, preguntando el duque muy serio que de dónde salió esa información. Aiden continúa bastante mal, y casi que ni puede hablar, pero este dice que robó un documento de un mago que solía visitarlos de vez en cuando, pero Lía le grita al duque que se detenga, porque si sigue saldrá gravemente herido, y sabe que odia a los adoradores, pero nació con un cuerpo que no puede usar magia, y aunque quiera no puede. El duque se detiene, y este suelta levemente a Aiden, pero pregunta que cómo que un mago que usa magia prohibida va y viene donde su familia. Aiden dice que sí, a petición del duque Silquicia, y entiende que su familia ha proporcionado un lugar de investigación, pensando Verndía en Logan Silquicia, porque es una persona de voluntad débil, y no hay manera de que pudiera haber hecho algo así por su cuenta, y entonces, porque sí hay alguien que podría estar detrás del duque Silquicia, preguntándose que si acaso el emperador manejaba magia prohibida. Pero el duque le pregunta a Aiden si alguna vez él ha visto la cara del escritor. Aiden dice que no, diciendo el duque que entonces, pregunta que cuál es la investigación y la magia que se menciona ahora. Aiden dice que no, porque el mago ya fue interrogado. Esto mientras Lía llama a Aiden y le pregunta si está bien. Este dice que sí lo está, pero Lía se queda viendo algo, y Aiden dice que lo que estaba estudiando el mago era un reactivo que separaba el poder del alma humana, y probablemente fue una restricción por parte del poder de Dios por intentar separar el alma. Esto aterra al duque, quien le pregunta si él estudió eso. Aiden dice que sí, y según el documento en el laboratorio, parecía estar casi en la etapa de finalización, así que lo robó como evidencia, pero pronto como salió del laboratorio los datos se quemaron, pero el duque pregunta si es por eso que los demonios los atacaron. Aiden dice que sí, y probablemente intentó darle el documento a la princesa, pero teme que le involucró, pensando el duque que el emperador está detrás de eso, y con el actual duque Silquicia que se convirtió en la mano derecha del emperador, y se rumorea que estudiaba magia prohibida para separar esos poderes, y si es así, tal vez la situación que están pasando sea probablemente a causa. Pero este piensa que es un trabajo tedioso, y este llama a Lía. Lía dice que sí, y el duque le dice que esa es la última vez que se lo deja pasar, y primero deben empezar con la magia de la princesa. Lía dice que bueno, pero pasamos a otro sitio, donde alguien dice que entonces, para ella, esa es la protagonista, que pregunta que qué sucede, o que si está diciendo que hay magia, o pregunta si la magia hizo que perdiera la memoria y le doliera la cabeza. El duque dice que sí, y cree que puede ser una historia bastante vergonzosa para la princesa, mencionando que no hace mucho le sorprendió escuchar las palabras clave de lavado de cerebro, por lo que sería mejor no decirlo en una situación en la que aún no haya solución, pero también se podría hablar de los asuntos de la princesa con antelación,
quedándose Pisque en silencio, pero ésta dice que no lo cree, y el duque responde creer que puede ser malo desde el punto de vista de la princesa, misma que ponen un pero hace saber que lo hará porque el duque se lo dijo. Esto sorprende a Berndia, diciendo la protagonista que si realmente tiene tanta magia quiere entenderla, y ésta llama al duque Lestire, y le pregunta si puede ayudarle, viéndose el duque algo sonrojado, diciendo que hará lo mejor que pueda. Pasando nosotros a la asociación mágica, donde alguien dice que ella hará un antídoto mágico, esta chica dice hola, preguntándose la protagonista si los magos son todos jóvenes, pero mientras esta chica da vueltas a la protagonista y le huele, Pisque pregunta si todo bien, diciéndole esta pequeña que ella huele a invierno, recordando a la protagonista cuando Croa le dijo lo mismo, y también dijo que eso le ponía de buen humor, pensando Pisque que Croa también lo mencionó, y se pregunta si será que también le gusta, preguntando Pisque que cómo es el olor del invierno, la chica ahí suspira, y esta dice que bueno, y pregunta que cómo podría explicarle eso, porque el alma está un poco desgarrada, y es como si hubiera sufrido. Pisque pregunta si sí, pero la pequeña dice que está bien, y no hay problemas para vivir, diciendo el duque creer que no fue una buena explicación, pero esta pequeña dice que por cierto, y el problema es que el medicamento neutralizador, Lía pregunta que qué sucede, diciendo esta pequeña que ella nunca mencionó esa peculiaridad, y necesitan otro ingrediente para complementar esa inestabilidad. Lía pregunta que qué ingredientes, o que si no está en el almacén, diciendo la pequeña que no ha podido preparar todos los ingredientes, y dice que no, y es un ingrediente que no tienen en ese momento, porque es Dalia. Flores amarillas que parecen trompetas, porque la familia imperial las tenía que usar, así que se las llevó del almacén ante. Esto el duque y la protagonista se miran, mientras mencionan que Dalia es una flor que a menudo se usa en el campo de la magia, y se usa como un estabilizador que alivia la tensión y estimula la moral. Para los guerreros, sin embargo, porque cuando se consume en exceso se producen efectos secundarios fatales, y los consumidores se sienten frenéticos y no sienten dolor, llamando Pisque al duque, diciendo que no sabe si sería bueno, pero Berndia dice que en primer lugar, y no cree que esté hablando de eso, este aprieta su puño, mientras que la protagonista llama al duque, mencionando la protagonista que desde que el duque Lestire rechazó su compromiso con ella, los monstruos que aparecieron en sus tierras se volvieron más comunes, y aunque no había razón aparente, la protagonista piensa que los otros eventos de los que habló el duque, dijeron que probablemente eran hechos por la familia imperial, y ésta se pregunta si la familia imperial usó a los monstruos, diciendo el duque que lo importante ahora es el medicamento neutralizador, diciendo Lía que conseguirá los materiales, preguntando que a dónde debe ir, pero la chica pequeña dice que no, y debería ayudarle, porque ella puede hacer eso solo, preguntándose la protagonista que a dónde van a ir, pasando nosotros a otro sitio, donde la chica pequeña llama a Pisque, porque es la tercera habitación ahí, y ésta dice que ahora. Pregunta que con quién irá, pensando la protagonista que había muchas puertas en la habitación, preguntándose si conectó el espacio con la magia, diciendo la chica pequeña que está conectado con los campos de flores, así que no corre ningún peligro, y solo tiene que recoger algunas flores y volver, diciendo el duque que a los dos irán juntos, pero la pequeña joven dice que es difícil, porque solo puede ir uno, diciendo el duque que él, pero la protagonista dice que ella irá, y ésta dice que es su medicina, y ella quiere ir, mientras se ve feliz. El duque se queda en silencio algo triste, y este piensa que está en problemas, y con solo mirar los ojos de la princesa puede entenderlo todo, preguntando a la protagonista si puede abrir la habitación 3. La pequeña joven dice que puede abrirlo 3 veces, cerrarlo e ingresar al cuarto, preguntando Pisque mientras abre la puerta, que cómo es eso, porque una vez, 2 veces, tercera vez, pensando que vaya, porque el espacio es diferente cada vez que abre esa magia, y puede ir a ese lugar, dice ella, pero algo le impacta bastante, aquí le gritan a Pisque, mientras nos damos cuenta que frente a ella apareció un espacio muy negro, y Lía le grita su cariño, mientras la protagonista hace saber que el otro lado es tenebroso, y esta magia negra empieza a salirse, mientras la protagonista cierra sus ojos, pero inmediatamente los abre, y ésta se pregunta que dónde está, llegando ella a un sitio literalmente a blanco y negro,
donde los árboles se han secado, y las plantas que quedan realmente no tienen color, diciendo Pisque que es extraño, y no cree que sea el campo de flores. Preguntándose si hay tumbas en ese lugar, ésta se acerca a una de las tumbas, pensando que está muy viejo pero la cuidaron, preguntándose si es una lápida sepulcral, o que de quién puede ser, viendo ella la lápida, que dice que Sirkissiersebet descansa ahí. La protagonista pregunta que cómo que Sirkissiersebet, porque esa lápida le parece rara, e instantáneamente un pensamiento, donde alguien pide cuidado con Sirkissiersebet, preguntándose Pisque que qué fue eso, viendo nosotros a esta persona que exclama a Dios, y pregunta que quién es. La protagonista se sorprende, estando allí Siona, quien dice que puede verlo desde ahí, a la princesa.